Dicen que en lo más profundo del corazón habitan sombras que nadie puede ver. En un pueblo, olvidado por el tiempo, una niña busca el calor de un padre, mientras una presencia susurra su nombre desde la oscuridad. El pasado regresa, no con palabras, sino con lamentos. Y cuando el alma se rompe en silencio, incluso los lazos más sagrados pueden volverse maldición. Este es el capítulo 2 de Kijingen Tousho. Antes de continuar, recuerda que esta historia no se narra de forma lineal, así que no retomamos exactamente donde se quedó el capítulo anterior. Y si aún no sabes de qué trata este anime, te invito a ver el resumen del primer episodio que debería estar apareciendo por acá arriba. De regreso a la historia, nos encontramos en el año 1850, en un pequeño y tradicional pueblo japonés, en donde vemos a nuestro prota, Jinta, reunido con un señor muy misterioso. En eso, son interrumpidos por Senji, quien cuenta que últimamente la hija adoptiva de Jisoo está siendo atormentada por la presencia de un demonio, así que su padre, en su afán de protegerla, lo ha contratado como su guardaespaldas. Cuenta además que aquel demonio aparece junto a su ventana, repitiendo, «Regrésame a mi hija», así que supone que la quieren secuestrar, pensando que se trata de su hija. En eso, llega Natsu, que alterada reclama por holgazanear, y expresa que si él es el guardaespaldas, mejor será que se vaya, porque no necesita a nadie quien la proteja. Además alega que parece muy joven como para ser un cazador de demonios, que simplemente debe tratarse de un estafador. Senji trata de explicar que fue su propio padre quien lo contrató, pero la mocosa lo calla gritando que lo despida. Por la noche, mientras Natsu descansaba, llega Senji, que ante su duda expresa que debido a que despidió al guardaespaldas, ahora él la tendrá que proteger del demonio. Y aunque por un momento la conmueve, inmediatamente se reprime, alegando que él también debe pensar que ha mentido acerca del demonio. Así que entristecida recalca que ni siquiera su padre le cree, y que por eso buscó a alguien que se haga pasar por un cazador. Senji expresa que está equivocada, que su padre realmente se preocupa por ella, y que siempre tiene en cuenta sus sentimientos. Natsu, entre lágrimas, dice que inclusive así nunca podrá ser verdaderamente su hija. En eso, comienza a resonar en el aire, «Regrésame a mi hija». Asustados y sorprendidos, ven como una grotesca forma empieza a formarse mientras se les acerca. Y justo antes que Senji sea enviado al reino de los cielos, llega Jinta, que en un rápido ataque le cercena el brazo. El demonio ni se inmuta, así que continúa avanzando hacia Natsu, así que es partido en dos por Jinta. Natsu, aliviada, pregunta si ha muerto. El prota responde que no, que cuando un demonio muere se desvanece en una niebla blanca, así que está seguro que volverá. A lo que la niña piensa si acaso ese demonio es su. Por la mañana, Jinta pide que le cuente el origen de Natsu, ya que le ha generado dudas las palabras del demonio. Shinji dice que no debe preocuparse, que ella no es un demonio, ya que de así serlo su padre no la hubiese adoptado, contando que su esposa fue asesinada por un demonio y que su hijo huyó poco después, y desde entonces no se le ha vuelto a ver. En la cena, su padre pregunta si el guardaespaldas ha sido útil. Natsu agradece por cuidarla, a lo que su padre responde que no es necesario que lo haga, porque eso es lo que cualquier padre haría. Palabras que la reemocionan, así que pregunta por qué contrató a ese hombre. Su padre cuenta que hay rumores de demonios que son desvividos por la espada de aquel hombre, así que no había mejor opción para protegerla que él. Natsu se siente feliz de que su padre la proteja, pero sobre todo que haya creído en ella. Más tarde, mientras vigilaban, Jinta expresa que parece querer mucho a su padre. Natsu lo afirma, respondiendo que él fue el único que la acogió y que realmente es feliz junto a él. Con lo cual Jinta piensa con que así se ve una familia feliz. Y pregunta por el hijo que huyó. Ella, enojada, grita que de eso no sabe nada, porque es algo que no le incumbe. Preocupada pregunta si es posible que un humano y un demonio tengan hijos. Pero Jinta la tranquiliza diciendo que ese demonio no es ninguno de sus padres, porque ya sabe quién está detrás del demonio. Jinta pregunta si saben cómo nacen los demonios. Senji dice que es obvio, es cuando una abejita se enamora de una flor,
y luego de una noche deja su semillita. Sorprendido por tal enseñanza, expresa que hay varias formas en las que nace un demonio, y una de ellas es cuando se juntan los pensamientos y deseos oscuros de las personas, como los celos, la envidia, entre otros. Y mientras explicaba, nuevamente aparece aquel demonio, pero nuestro papucho prota lo somete rápidamente, y mirando a Natsu pregunta si desea que lo desviva. Aturdida, no entiende lo que sucede, así que Jin te explica que el demonio surgió de sus deseos, el deseo de atención y protección por parte de su padre, pues sabe bien que quiere ser tratada como su verdadera hija. Natsu, entendiendo el peso de sus emociones y sentimientos, alega que a quien deberían matar es a ella. Senji, tomándola de la mano, dice que está seguro de que sus intenciones no son malas, y que su padre la quiere como a su propia hija, y que no hay nada de malo en sentir soledad o tristeza, siempre y cuando no se deje vencer por ellos. A veces, el deseo de ser amado no nace del ego, sino de una herida silenciosa que grita en lo profundo del alma. No buscamos lujos ni promesas eternas, solo un abrazo sincero, una voz que diga, te veo, te acepto, te quiero aquí. Natsu no quería compasión, solo anhelaba ser hija, ser parte de algo, tener un lugar al cual pertenecer sin sentir que debía ganárselo. Pero cuando el amor se siente lejano, cuando ni la sangre ni las palabras alcanzan para llenar el vacío, ese deseo empieza a transformarse. A veces, el dolor se acumula tanto que se desborda. Y en este mundo, en esta historia, ese desborde tomó forma. Se volvió un demonio, un reflejo retorcido de un corazón que solo quería ser abrazado. Porque así somos los humanos, frágiles, intensos y tan necesitados de afecto, que incluso la oscuridad puede parecer mejor compañía que el abandono. Natsu no fue débil por desear amor, fue humana. Amar y ser amado no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. Así que pide que por favor la libre del demonio. Jinta así lo hace, y al fin parece que fue desvivido. Sin embargo, poco después, nuevamente reaparece. Jinta finalmente comprende que la hija que busca es la niña que dio a luz la mujer de Jinso. Así es, se refiere a Susune. Es decir, es madre de nuestro prota. Con sentimientos encontrados, pidió oír su nombre antes de acabar con ella. Y en medio de la oscuridad de la noche, corta los últimos lazos con su pasado, despidiéndose así de lo poco que aún quedaba de su madre. Por la mañana, agradecen su ayuda y recordando su niñez junto a su hermana y su padre, se despide, alegando que al fin ha saldado su deuda. Al verlo partir, Jinso expresa que siempre mantuvo la fe en su hijo, dejándonos a todos con la boca abierta.